Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Muy largo este viaje que continúa, no se detiene, el viaje de nuestras vidas. Y a Dios gracias por este viaje, y a Dios gracias porque Él quiere acompañarnos. Y en ese propósito nos trajo a ADI. Ahora no estamos solos, ahora estamos en ADI, Ahorro Digital Inmobiliario, que no es otra cosa sino la excusa divina perfecta de nuestro buen Dios, disfrazada de negocio corporativo, para hacer dos cosas en nuestra vida. La primera de ellas, bendecirnos, y la segunda, hablarnos al corazón. Él siempre ha querido bendecirnos y hablarnos al corazón, bendecirnos y no detenerse para adelantar en nosotros un proceso de transformación divina, porque Él quiere que nos parezcamos a Él que es perfecto, que es amoroso, que es misericordioso, que es fiel, que es justo. Bueno, Él quiere que nos parezcamos a Él y quiere que este proceso de transformación, donde cada día vamos a estar mejor, obviamente si nos parecemos a Él vamos a estar mejor, también adelantarlo al interior de nuestras familias y en el lugar donde nosotros estemos en derredor nuestro. En este viaje ya hoy es viernes 24 de marzo del 2023 y vamos a seguir en este proceso de hacer la tarea que el Señor nos encomendó, que es ir al texto dentro del contexto y decir, expresar lo que hay en la mente y el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 20 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 20 en adelante. Eso está en la página 184 de las Biblias que distribuimos allí en el GHL. A la letra dice lo siguiente. Dice: se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla. Qué coincidencia, dicen algunos, qué casualidad, que precisamente David haya llegado allá al ejército cuando iba a salir al campo de batalla. Es que no hay coincidencia ni casualidades cuando Dios maneja la vida de uno. Es así sencillo. Dios había llevado a David para que él fuera el que enfrentara a Goliat. Pare de contar. En el versículo 21 dice: y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Versículo 22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Yo quiero decir acá que eran 40 días ofendiendo este filisteo llamado Goliat a los ejércitos, los integrantes del ejército israelí, porque les decía: mándeme un hombre para que pelee conmigo. Y yo pienso que el primer día simplemente decía: mándeme un hombre. En el segundo día, bueno, ¿y por qué no me mandan un hombre? Y en el tercer día me imagino yo que ya diría: o es que no hay hombres en Israel. Y el cuarto día, y de ahí en adelante, el tipo escaló en la ofensa y en el discurso agresor que estaba profiriendo en contra del ejército israelí. Con eso fue que se topó David cuando llegó allá. Ofensas, y imagínense usted, y todo lo demás de ahí para arriba, súmele. Versículo número 24: y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, porque eso es lo que pasa cuando uno se deja guiar por los sentidos. Claro, es que Goliat era un tipo de 3 metros y 20 centímetros de altura, y ahora con las barbaridades que estaba diciendo, ¿cómo no tenerle miedo? Humanamente hablando, el miedo estaba totalmente justificado, totalmente certificado.
Por eso hay que recurrir a la fe. Por eso es necesario no dejarnos guiar por los sentidos, sino llevar todo esto, toda esta información de los sentidos, al secreto de Dios de nuestra alcoba, lo decíamos en otras devocionales anteriores, ¿no? El asunto es que aquí David ya no tenía tiempo de orar, pero él había orado con anticipación. Eso quiero dejarlo muy claro acá. Versículo número 25, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey lo enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Esta era la conversación que estaban adelantando los soldados cuando David llegó a preguntar por ellos, por los hermanos de él, en las filas del ejército israelí. Se topó David con esta conversación. Entonces habló David, versículo 26, a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este tipo? ¿Quién es este tipo? Algo así, con menosprecio. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Oiga, Eliab tenía que encenderse en ira, era contra Goliat del filisteo, que estaba ofendiéndolo desde hacía 40 días. No contra su hermano que le había ido a llevar unos panes, unos quesos y harina para que comiera y a preguntarle cómo estaba. Pero realmente a veces la gente tiene, yo no sé por qué esto es así, pero la gente usualmente tiene la actitud equivocada con la persona correcta. Tenga mucho cuidado con eso. O tiene la actitud correcta con la persona equivocada, que eso nos pasa a nosotros. Eliab tenía que ponerse bravo, era con Goliat que lo estaba ofendiendo hace 40 días, no con su hermano que le veo llevar unos panes, unos quesos, la harina y a preguntarle cómo estaba, pero generalmente eso es lo que pasa, ¿sí? Entonces cuando alguien se porte mal con usted y tenga la actitud equivocada, usted diga, yo soy la persona correcta, el que está equivocado es él, no se dé mal la vida por eso, no se deje dañar su día. Sigamos adelante. ¿Para qué has descendido acá? Le pregunta Eliab a David. ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. El versículo 29, David le responde, ¿y qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Versículo número 31, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirió delante de Saúl, y él lo hizo venir y le dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno. Mire, esto son palabras de fe. Esto no es de la nada que aparece. Esto es una fe inquebrantable en el respaldo divino en medio de las circunstancias adversas que la vida presenta. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. O sea, si aquí no hay quien pelee, voy yo. Pero esto no se queda así. No puede ser que venga a ofender a los escuadrones del Dios viviente. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Por esas palabras de fe de un muchachito aparecido de momento y de la nada, fue que el rey lo manda a llamar y le dice, venga acá, o sea, ¿y usted qué, mijo? Entonces le dice, no se preocupe por ellos, por este tipo. Yo voy a pelear por ustedes, yo voy a pelear contra este filisteo. Y le dice Saúl a David que Saúl es un tipo mortal, un común mortal,
Usted y yo no somos mortales comunes porque estamos orando. Pero es que Saúl no estaba orando y el hecho de que una persona no esté orando lo hace un simple mortal. Es así de sencillo. Este simple mortal, que aunque es un rey, no rompe el formato de simple mortal porque no está orando, no es una persona de fe. Le dice a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo. Pues Saúl estaba hablando de cómo hablan los simples mortales, de lo que perciben los sentidos: el oído, la vista, el gusto, el olfato y el tacto. Por eso es que se dejan dirigir los simples mortales. Nosotros no, nosotros somos personas de fe. Este tipo que está viendo lo que ve y oye lo que oye, pues eso es de lo que habla y lo que replica. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Eso era lo que veían sus ojos. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. Eso es lo que veían sus ojos, los ojos de Saúl. Y David le responde a Saúl, mire la respuesta que le da. Una respuesta de Padre y Señor nuestro. Tu siervo, oiga, por favor, raye su Biblia. Este devocional no es devocional sin Biblia rayada. Metámonos eso en la cabeza de una vez. Mira yo como tengo la mía y viene más. Oiga, raye su Biblia y le dejo esa tarea, este trabajo, le va a poner ese trabajo a usted hoy. Su Biblia ráyela en todo este pasaje del capítulo 17 del primer libro de Samuel, desde el principio hasta el final, donde usted encuentre la palabra tu siervo, para que veamos que realmente David es un hombre conforme al corazón de Dios porque anda humildemente en todos sus años, ¿sí? Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso, con esto fue que lo entrenó Dios para que enfrentara hoy a este Goliat. Con esto fue que lo entrenó Dios. No lo entrenó en el ejército, lo entrenó en los campos de Isaí, su padre. Allá le mandaba a Dios osos y le mandaba leones y le mandaba todas estas fieras para que estuviera listo para este día. Para este día. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Esto era una pelea que tenía David por cuidar los rebaños de su padre para que las ovejas no se perdieran, porque David era un tipo responsable que no sacaba excusas para justificar las fallas. La gente que vive inventando excusas no tiene el respaldo de Dios. Los que tenemos el respaldo de Dios es los que estamos al frente de la responsabilidad, entregando la vida por el cumplimiento de la responsabilidad. Esa es la gente que tiene el respaldo de Dios. Entonces, era una pelea no de macho a macho, sino de macho a bestia. Era literal. Así, él enfrentaba a estas bestias de tal manera que les, oiga, cuerpo a cuerpo, de tal manera que este hombre arriesgaba su vida, pero Dios siempre lo guardó. Pero Dios siempre lo guardó porque él siempre oraba. Yo quiero siempre, esto no es devocional si no hay oración, y la vida nuestra no puede ser vida si no hay oración, es así. Entonces, yo lo que quiero explicarle a usted y llevarlo al contexto de esto es que Saúl está diciendo: usted no puede porque usted es muy joven, usted es muy chiquitico, muy escuálido, usted es muy como que no llena los estándares a los ojos, a los requerimientos de los sentidos de lo que es un soldado, no tiene ni la edad, mijo.
Y entonces él dice, yo no tengo la edad, pero tengo la fe. Y le voy a decir por qué tengo la fe, porque es que a mí no me entrenaron en el ejército. Yo me entrené fue en los potreros de la finca de mi papá. Allá fue donde me entrené. Y a mí no me entrenó ningún general, a mí me entrenó fue Dios. Así es sencillo. A través de un oso, a través de un león. Yo estoy tomando aquí unas notas que los primeros días siendo David un niño, me imagino que cuando lo mandaron a cuidar las ovejas de su papá, allá los rebaños del ganado, que era un ganado vacuno, pero era ovejuno, eh, David tenía mucho miedo. Siendo un niño, no sabríamos a qué edad comenzó a cuidar los rebaños de su papá, que le delegó su papá esta tarea, pero al llegar la noche era obvio que él sentía muchísimo miedo y no sabía qué hacer. Tal vez le habían enseñado algunas cosas, pero era obvio que en medio del miedo uno se confunde. Entonces él tuvo que recurrir a la oración. Así fue que él se entrenó y en la noche yo me imagino que prendía hogueras y él le decía al Señor, Señor, por favor, guárdame esta noche. Mañana, el día de mañana, yo tengo que tener las ovejas completas. Y yo no sé, Señor, cómo voy a hacer. No puedo confiar en mis sentidos porque en la noche y en medio de la sabana o en medio de la llanura, del bosque, de la selva, de lo que fuera, los sentidos sirven para muy poco, Señor. Y él recurrió y se apoyó, fue en la oración y pidió la ayuda de Dios y Dios lo respaldó. Siempre lo respaldó. Pero como Dios necesitaba entrenarlo para esta batalla, entonces en ese proceso de oración Dios le fue mostrando tácticas y técnicas para espantar los animales, cómo golpearlos, o sea, esto era un diálogo, la oración es un diálogo entre el hombre y Dios, y también Dios habla y revela cosas en sueños, en visiones, en experiencias sobrenaturales. El asunto fue que así fue como fue Dios entrenando a este muchacho, porque comenzó orando y Dios le iba mandando primero tal vez un animal pequeño, luego un animal un poquito más grande, luego otro más grande, hasta que él fue cobrando fe y la oración fue haciéndose más intensa y entonces David fue entendiendo que Dios lo estaba acompañando en el proceso hasta este día cuando él está completamente seguro. Primero le mandó animales pequeños, luego le mandó un león. Llegó el día en que le mandó un león y David no dejaba de orar. Entonces, aquí mi hija me ayudó a buscar esto en internet, gracias a Dios por internet. El león mide 2 metros, cuando se para en las dos patas así traseras, ¿sí? Mide 2 metros con 10 centímetros. Eso es lo que mide un león. El oso, que es el otro animal que se menciona acá, para justificar que él puede enfrentar a un tipo de 3 metros con 20 centímetros llamado Goliat, el oso pardo mide 2 metros con 80 centímetros. Entonces, antes de mandarle a Goliat, le mandó primero animales pequeños, hasta que llegamos al oso, al león que mide 2 metros con 10 y al oso que mide con 2 metros 80. Ahí estamos cerquita de los 320, pero ya estaba entrenado. O sea, hoy es el día donde David se va a graduar, el primer día de batalla contra un ejército extranjero, se va a graduar como soldado dentro del ejército israelí. Y él está seguro que Dios está con él. Dentro del equipamiento que usted debe tener para enfrentar esta vida, su seguridad de que Dios está con usted, nuestra seguridad de que Dios está con nosotros, es el elemento más importante. No puede haber duda. Tenemos que estar preparados todos los días para lo que la vida nos enfrente, cómo nos lo enfrente, con la seguridad en ese momento de que Dios está con nosotros. Ahora David está parado frente al rey. Y el rey tratándole de sembrar temor, en lugar de animarlo, diciéndole, mijo, usted no puede ir contra él. Mire cómo anda, mire cómo está. Usted no puede presentarse delante de él porque usted es un muchacho de 17 añitos. Usted es un muchacho, un niño casi. Y él es un hombre de guerra desde su juventud. Mire las estaturas, mire la contextura física. En ese momento David le dice, no señor, mire mi fe, es su fe lo que vale acá.
No lo que los hombres ven, que fue lo que vieron los hermanos de David cuando iban a coronar un rey, iban a ungirlo, ni siquiera le pusieron cuidado. Pero Dios le dijo a Samuel el profeta, no mires a su parecer ni a su estatura, porque Dios no ve lo que ve el hombre, Dios mira el corazón. Es la fe que hay en nuestro corazón, y esa fe se basa en la humildad nuestra delante de Dios, sabiendo que somos polvo de la tierra y que al polvo volveremos, que simplemente hemos recibido un aliento de vida y Dios le dio forma a ese barro, a ese polvo, y lo está moldeando para que se parezca más a Él. Es así. En ese proceso de transformación estamos. En el momento en que Saúl dice, lo que ven mis ojos es esto, y usted no puede ir, David le dice, sí puedo ir porque Dios está conmigo. Y se lo dice en estos términos, mire. Versículo número 35. Bueno, voy a leer desde 34, que es muy interesante. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ese es un lenguaje de fe, de fe. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Si hay algo de lo que estaba completamente seguro David, es que Dios estaba con él. Eso no podemos dudarlo nosotros. Y termina diciendo acá, la manera como sella este discurso es, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Que dicho de otra forma, rey, es más peligrosa la garra de un león, porque tiene garras, porque tiene uñas muy fuertes, como garfios, como ganchos. Es más peligrosa la garra de un oso, que es más fuerte y más grande que la de un león, porque tiene garras, tiene garfios muy fuertes, que la mano de este filisteo incircunciso, que no solamente es una mano, simple mano de un mortal, sino que además ha ofendido a los escuadrones del Dios viviente, sobre todo por eso, porque Dios está conmigo. Este Dios está conmigo, tiene que ser nuestro estandarte, tiene que ser nuestra bandera, tiene que ser nuestro sello. No podemos dudar, usted no puede dudar de que Dios está con usted. El día que usted dude que Dios está con usted, cualquier cosa, por pequeñita que sea, lo hará temblar, lo hará esconderse, lo hará huir. Pero cuando está seguro, cuando estoy seguro, cuando estamos seguros que Dios está con nosotros, el problema más grande nos mantendrá firmes y orando hasta que el problema se tenga que largar, hasta que la situación tenga que empacar sus chiros y largarse de nuestra vida. Es así de sencillo. Dios está con nosotros y esa tiene que ser nuestra bandera, nuestro estandarte, la seguridad que profesamos, Dios mío, aquí, el ancla firme con la cual vivimos. Esa es la afirmación que tiene que ser el sello de esta empresa llamada ADI, Ahorro Digital Inmobiliario. Es que Dios está con nosotros. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta porción de la escritura de tu palabra, que nos enseña el principio básico de enfrentar cualquier problema, cualquier dificultad, por grande que parezca, por enorme que parezca, por horrible que sea. Y es que
es la seguridad de que tú estás con nosotros. Hoy te entregamos nuestra vida, Padre, a ti, porque queremos precisamente que estés con nosotros. Hoy te entregamos nuestra familia, porque queremos que estés con nuestra familia. Hoy te entregamos, Señor, Dios de los cielos, absolutamente todo. Rey de la gloria, es tuyo, te pertenece, nada es nuestro. Empezando por nuestra propia vida, todo te pertenece a ti. A ti te damos todo el reconocimiento, toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra, toda la adoración. Es tuya, Señor. Oh Dios, nos entregamos a ti completamente, cubriéndonos con la sangre preciosa que fue derramada por todos nosotros en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma y la sanidad de nuestros cuerpos, Señor. Oh Dios, aquí estamos. Nos entregamos a ti en esta mañana. Y este viernes, Padre de los cielos, 24 de marzo, lo consagramos a ti. Dirige nuestra entrada, nuestra salida, nuestra quietud, nuestro reposo, Señor, como lo decía el salmista David, este hombre que fue capaz de tener victorias tan grandes en su vida, este rey David del que estamos leyendo en la Escritura. Dirígenos en todo, Padre. Hoy coloca las ideas tuyas en nuestra mente, los sentimientos tuyos en nuestro corazón, las palabras tuyas en nuestros labios. Hoy coloca, Señor, en nuestras vidas la dirección que requerimos, que necesitamos, para que sea hecha en nosotros tu perfecta voluntad. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Dios los bendiga a todos ustedes. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana. Chao, chao. Dios los bendiga. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer.